más y queremos profundizar en este asunto con la presidenta del Partido Socialista, la senadora por el Maule, Paulina Bodanovich, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, Paulina? Muy buenos días. ¿Qué Muy tal, buenos días, senadora? ¿Cómo estuvo el ambiente anoche, el tono de la conversación? Bueno, una buena reunión donde abordamos, entre otras cosas, el tema del veto y también el estado de las negociaciones de la lista de gobernadores regionales. Así que fue una buena conversación de buen tono y donde también, como decían ustedes, el tema del veto ha sido un tema confuso para todos, pero que tiene que ver con que en la última etapa de la discusión legislativa en la comisión mixta surgió la diferenciación entre extranjeros, electores y toda esta interpretación que al menos en el Senado, en la sala duró como 2 horas más o menos el ¿Fue un paso en debate. falso del gobierno? Es que yo no lo atribuyo al gobierno esto, porque la verdad es que surgió esta discusión, se abordó en la sala, fue por varias horas, yo creo que 2 o 3 horas, se discutió no políticamente, sino que jurídicamente el alcance de esto, las distinciones, cómo había sido antes. Yo creo que el problema es que en una ley que podríamos llamar, como en la jerga se usa tanto, una ley corta, se pretendió discutir un tema que hay que abordarlo con seriedad. Yo le pregunto si el gobierno dio un paso en falso cuando luego entra el tema del veto, ¿cierto? Por la diferencia entre ambas cámaras. Y primero se dice una cosa, luego se dice otra, luego incluso se cuestiona en una vocería que hace la ministra Jara si va a haber veto o no va a haber veto. Ha habido vocerías distintas y ha habido una cuestión confusa. Sí, por eso digo que ha sido confuso. Pero mira, por ejemplo, hay un proyecto de reforma constitucional presentado hace un tiempo por senadores Esper y Macaya, entre otros, donde abordaban la temática de privarle o restringir el derecho de voto de los extranjeros, también el de los chilenos que están en el extranjero. Entonces, esto es un tema que hay que discutirlo bien en el futuro, cuáles son los alcances con el derecho comparado también, cómo se vota en otros países. ¿Y usted era partidaria de que se le quitara la obligatoriedad a los extranjeros? Yo soy partidaria de que se establezca la multa, que era finalmente el objetivo que tenía esta ley, que era tener Voto obligatorio con multa. Voto obligatorio y para que fuera obligatorio con multa. Esto empezó finalmente a desordenarse en la Cámara cuando se le quita la multa y ahí vuelve y después ahí se hace la distinción. Entonces yo creo que por eso que es una distinción que hay que, o una discusión que hay que hacer objetivamente y no con intereses electorales. La derecha le ha echado harto la culpa al gobierno de los intereses electorales. Por eso que la derecha quiere privar de todos los derechos a los migrantes, salvo del derecho a voto. Entonces yo creo que también ahí tenemos una discusión que hay que dar. Ahí hay un punto bien interesante, senadora, que tiene que ver con, ¿por qué a la derecha le podría interesar que los extranjeros tuvieran todas las granjerías de capacidad de votar? Y la respuesta obvia, si se quiere, que no necesariamente es correcta, pero la que salta inmediatamente es: pero si la gran cantidad de extranjeros vienen de Venezuela y vienen saliendo de un régimen izquierdista, una dictadura de Maduro, llegan acá y por razón casi natural van a buscar lo más contrario a quienes fueron los gobernantes posibles de Venezuela y por lo tanto tienen muchas más posibilidades de votar por la derecha que votar por la izquierda o la centroizquierda. Pero, ¿Qué tan ajustado es esa Yo creo que visión? esas son especulaciones, son interpretaciones, pero los derechos, y sobre todo cuando están establecidos a nivel constitucional, no debieran ser objeto de cambios coyunturales o de interpretaciones electorales que puedan favorecer a un sector u otro. A mí me parece que esto hay que darle de verdad un contenido y que tiene que ver con una nueva realidad que tenemos en el país, que hay que entenderla, y también qué nivel de elección vamos a querer en que participen los extranjeros, como es en otros países. Sí, pues. Por ejemplo, en el Senado, la senadora Isabel Allende nos contaba ese día en la votación que ella vivió 16 años en México, como todos saben, y ella nunca pudo participar de ninguna elección, de ninguna. En otros países, con el avecindamiento, se puede participar de
elecciones locales. Entonces yo creo que hay que dar esa discusión, darla, pero en el escenario correcto, no en el escenario de esta coyuntura. Por lo tanto, el veto que se presenta ahora es un veto que corrige la situación para ahora, que no distingue entre extranjeros y chilenos, se les va a aplicar a todos la multa, que es de 0,5 UTM, y la discusión, si hay que darla, la daremos en el contexto y no que corresponde. Perdón, estamos con la senadora Paulina Bodanovich, son las 7:42. ¿No debilita la obligatoriedad que la multa sea de 33.000 pesos? Es muy distinto a la hora de tomar la decisión de si ir a votar o no, enfrentarse a una multa de 200.000 pesos que de un poquito más de 30, que es lo que dice la oposición. Claro, es que depende a quién le apliquen la multa. Yo creo que a las personas que están en una situación que ganan una pensión de 49.700 pesos, como son las mitad de las mujeres que jubilaron el año pasado, la multa de 30.000 pesos les es bastante gravosa. Tal vez la derecha está pensando en otro electorado. Pero el principio de que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos las mismas obligaciones, porque si no volvemos a la discusión de la ley antipobre, ¿cierto? ¿Cuál es su posición respecto de esto? No, yo creo que la multa fue rechazada en la Cámara de Diputados porque era de un monto demasiado alto, se estimaba que podía ser difícil de pagar para las personas. ¿Y no quedó demasiado bajo? Bueno, esa también es una discusión que habrá que dar. Se estimó que esto es la multa que han aplicado generalmente los jueces, así nos explicó el ministro Elizalde ayer, que se hizo un estudio de cuál es la multa que se impone, y como el rango más bajo de la multa era 0,5 UTM, los jueces de policía local aparentemente imponen el monto más bajo, y por eso se señaló en esa cantidad. Y por eso se deja así. Hasta el final hubo como dificultades en la tramitación y bastante confusión cuando en el veto se quiso establecer la liberación de las multas, digamos, la exclusión de la multa a mujeres embarazadas y mayores de 70 años. Entonces la oposición dijo, bueno, en general la gente mayor es la que vota por posturas más conservadoras, por la derecha. Este es un nuevo intento del gobierno por tratar de llevar agua a su molino, al del oficialismo. Y después lo retiró el gobierno. Entonces, pero ha sido una tramitación. Yo no sé, no conozco tanto el detalle tampoco de estas discusiones. La verdad es que hemos estado en otras tareas. Creo que ha habido también cosas bastante buenas, como el anuncio que hizo ayer el ministro Marcel, por ejemplo, en orden a tener este pacto y que podamos tener esta ley antielusión, porque ha sido bastante difícil tramitar con la derecha el tema de Hacienda, no es algo novedoso que diga yo. ¿Se resigna el gobierno a no subir los impuestos, senadora? No sé si es una resignación, pero la verdad es que frente a una oposición tenaz que no quiere avanzar en bastantes materias, y esto es bien evidente, todo lo que ha costado mover algo, el tema financiero, el tema de inteligencia financiera, nos costó meses, 18 meses avanzar en ese proyecto, que por fin ha tenido esta norma del secreto bancario que se discutió tanto, en fin. Pero cede el gobierno en el fondo, ¿o no? ¿O esto podría eventualmente ser a cambio de avanzar en pensiones? Yo no estoy en conocimiento de que esté relacionado. Sí, evidentemente aquí hay un pacto que tiene que ver con darle una nueva gobernanza a impuestos internos, que creo que es lo que puso la derecha hace bastantes días en esto. Es como cuando tú vas avanzando en los proyectos, cada vez van subiendo un poquito los requisitos, van corriendo un poco la línea, y la verdad es que con unas mayorías tan febles como las que tenemos, en realidad no las tenemos, creo que lo que hay que hacer es lo que ha hecho el ministro Marcel, que es flexibilizar su posición, entendiendo que necesitamos recaudar más, y si esa vía de recaudación es terminando con la evasión y la elusión, que por lo demás es bastante cuestionable, que recién, ahora, después de tantos años en que se ha discutido esto ya en el gobierno del presidente Piñera, esto fue un proyecto que impulsó el entonces ministro Briones. Entonces, la verdad es que pareciera ser que estamos, como siempre, dando vueltas en los mismos temas y no logramos salir de eso. Uno de esos temas que es hoy día recurrente y que probablemente es el tema central para la ciudadanía es el tema de la seguridad, el tema de los problemas que pasan en torno a la aparición muy fuerte y muy rotunda de la delincuencia. El gobierno planteó esta idea de construir una nueva cárcel
Pero generó inmediatamente un aplauso gigantesco. Sí, sí, cárcel sí, pero mi comuna no. Y esa situación, que era algo que perfectamente uno podía apreciar y que podría haber anticipado, porque siempre es así, no se quieren basurales ni se quieren cárceles en las comunas propias, tiene que tener, yo creo, después del discurso, del anuncio del presidente, tiene que tener un camino de resolución relativamente razonable. ¿Cómo lo ve usted eso? Solamente para complementar la pregunta, Fernando, habla el presidente Boric a esta hora en esta ceremonia donde hay 500 nuevos uniformados en una señal clara de, digamos, intento de manejo de la crisis de seguridad. Escuchemos un poquito y seguimos la conversación con la senadora Boanet. Entera de uno, independiente de las diferencias políticas, y los delincuentes. Así, por ejemplo, en respuesta a los hechos de las últimas semanas, hemos conformado la Unidad de Acción y Seguridad para la Región Metropolitana, que está totalmente operativa y sesionando 3 veces a la semana a primera hora, coordinada por nuestro delegado de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, y en donde asisten los mandos operativos de las policías. Además, he instruido a la ministra del Interior, Carolina Toá, la ampliación del Plan Calles Sin Violencias a toda la región metropolitana, mediante el reforzamiento de las acciones de Carabineros, la PDI y Fiscalía. Para ello, estamos aumentando la dotación de Carabineros en cerca de 1.700 nuevos funcionarios. A los 909 funcionarios que ya mencioné, se agregan 760 carabineros que van a ser distribuidos desde otras funciones. Todos estarán destinados a labores operativas en las calles, porque estamos liberándolos de labores administrativas mediante gestión. Esto se está realizando en 3 etapas. La primera es que desde el lunes presidente 29... Gabriel Boric en esta actividad en que 509 carabineros son presentados para reforzar la seguridad en la región metropolitana. Estamos en el estudio con la senadora Paulina Bodanovich. Fernando le planteaba toda la controversia que ha habido con la construcción o la ampliación para hacer una cárcel de seguridad acá al frente. ¿Qué le ha parecido ese debate? Bueno, lo que dice Fernando es cierto. Nadie quiere basurales, nadie quiere cárceles, pero la verdad es que cuando... Yo no sé si todos los que reclaman conocen realmente el Centro de Justicia, que está aquí ubicado cerquita. Este es un barrio que no se ha convertido en un barrio de cárcel o judicial desde ahora. Es un barrio que tiene 150 años con la penitenciaría. Es un barrio donde también están los tribunales, estuvieron los tribunales un tiempo antiguo, me tocaba tramitar ahí a veces. En los tribunales de Pedro Montt. CNN cuando llegó trató de transformarlo en un barrio de cárcel informada. Ah, bueno. Un barrio judicial, y está judicial informativo. Sí. Está este tremendo edificio que tiene la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, los tribunales que se pueden comunicar internamente, donde está la cárcel, donde se está construyendo atrás el nuevo edificio del Servicio Médico Legal, donde está el Centro de Detención Preventiva. Entonces, pero en lo político, senadora, ¿dónde más vas a poner está bien esto? Porque trasladar presos, mira, hay ideas, aquí la creatividad es enorme. Algunos dicen llévenlos fuera de Santiago, lejos, bueno, otros a una isla, en fin, sí. Muchas ideas. Pero en términos de gestión política, senadora, hay una alcaldesa que va a la reelección, es una alcaldesa del Partido Comunista, que es un partido que es miembro de la coalición de gobierno. Ni siquiera un telefonazo para avisarle que este anuncio se iba a hacer. La gestión del ministro Cordero en ese sentido puede abrir espacio a una mayor inconformidad. No sé si lo hablaron anoche en la reunión, porque ayer la alcaldesa de Santiago con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda fueron al Congreso y fueron apoyados por diputados y diputadas del Frente Amplio. Entonces se abre una grieta, nuevamente hay un motivo de desencuentro. Vamos a dejar pendiente esa pregunta, Paulina. Seguimos escuchando al presidente Boric. De nuestras personas mayores sean ocupados por bandas de delincuentes que son los menos, porque la mayoría de los chilenos y chilenas y quienes están viendo hoy día esta instancia desde sus casas o camino al trabajo lo saben. Les vamos a ir ganando paso a paso. Sabemos que también hay reveses, pero
acá hay diferentes iniciativas que están dando resultados. Cuando destruimos los narcomausoleos y construimos en su lugar plazas de juego para niños. Cuando devolvemos espacio público a los barrios y vecinos. Cuando en conjunto con alcaldes y alcaldesas generamos nuevas luminarias, sistemas de televigilancia y patrullajes de seguridad. Cuando hacemos más efectivos los canales de denuncia o incorporamos inteligencia artificial en la persecución del delito. Cuando fortalecemos a nuestras policías y de esta manera cuidamos de mejor manera a quienes nos cuidan. Cuando fortalecemos la presencia del Estado en las fronteras, en conjunto con nuestras Fuerzas Armadas. Y por cierto, cuando somos implacables con la corrupción de las instituciones. Quienes tenemos el deber de dirigir los destinos de nuestra patria por mandato popular, debemos ser incorruptibles. Y no puede haber ningún tipo de medias tintas ni de duda a la hora de enfrentar la corrupción. No vamos a descansar hasta que todos y todas ustedes puedan ejercer con libertad su derecho a tener una vida tranquila y feliz. Muchísimas gracias. El presidente Boric Y los hizo dejo con la discurso ministra del Interior, en medio de esta crisis Carolina de Toá, que seguridad va a en que se explicar anuncian en más de detalle 500 carabineros para reforzar la seguridad en la región metropolitana. Senadora, para terminar con el tema cárcel, la gestión política del ministro Cordero. Mire, la verdad es que esto es algo que el ministro había trabajado hace largo tiempo, se sabía, esto fue un anuncio además que hizo el presidente en el marco de la cuenta pública. Yo no sé si efectivamente hubo comunicación con los alcaldes, pero también tenemos que entender que esta es una tarea del Estado. No es alcaldes versus gobierno, parlamento versus gobierno, porque finalmente es una tarea de todos. Como se ha ido enfrentando hasta ahora, lo que está haciendo el presidente en estos momentos, graduar carabineros que van a quedar en Santiago para complementar fuerzas de tarea importantes que se requieren con la Fiscalía. El Plan Calle Sin Violencia se hace a veces poco, digamos, hay poco conocimiento de lo que significa, pero ahí hay una tarea coordinada entre lo que son las policías y la labor de la Fiscalía. El gobierno apoya a la Fiscalía con recursos para que haya fiscales de turno. En fin, hay todo un trabajo de fuerza de tarea, que es lo que finalmente se requiere. ¿Cómo la ha visto? Porque Marcela Cubillos dijo hace un par de días sentada acá que no le creía nada a este gobierno en sus esfuerzos por fortalecer la seguridad, por las actuaciones que tuvieron en el pasado. ¿Se repite esa actitud de la oposición a la hora de tramitar? Es que yo creo que hay que entender la oposición tiene un rol que lamentablemente no es precisamente colaborativo en algunos casos, los vemos mucho más enfrentados entre ellos, en disputas, y obviamente en materia de seguridad es fácil, uy, se me cae esta cosa. ¿O se los puede sacar? Ahí ya, es fácil criticar. Yo creo que también nosotros podemos hacer la cuenta hacia atrás de cuáles fueron los reales esfuerzos que hizo el gobierno del presidente Piñera en contener esta situación, pero esto no se trata de estar que el gobierno anterior, que este gobierno, yo creo que aquí hay hechos objetivos. Hay una alta criminalidad que no empezó el día que asumió el presidente Boric, tal como no empezaron los problemas de la Araucanía ni la ingreso irregular de extranjeros masivos en el norte, que venía de largo tiempo. Y son situaciones que le toca a este gobierno afrontar con la, digamos, posición tal vez de algunos que no estaban a favor de los estados de excepción en su momento o que tenían la intención de que se dictara con prontitud una ley antiterrorista. Sin embargo, todos esos hechos han ido ocurriendo conforme a la dirección del gobierno y de los parlamentarios que, siendo de gobierno, tenemos la convicción de que la seguridad es necesaria, que es un derecho habilitante, que sin seguridad los derechos sociales no se pueden ejercer y, en consecuencia, estamos porque se establezcan y se utilicen todas las herramientas que el Estado de Derecho le confiere al Estado para ello. Sí, senadora, hay un punto que creo que sería interesante revisar. Se ha criticado un poco el anuncio de la nueva cárcel en función de, un poco como lo planteó Carolina, de tomar de sorpresa a
personas, alcaldes en particular, que perfectamente podrían haber sido avisados y podrían haber dado su opinión al respecto antes. Desde ese punto de vista, cuando están las cosas muy conflictivas y están muy alteradas, esto de que salgan medidas así casi en forma espontánea y no conversadas en la coalición, ¿le parece a usted que es algo que puede tender a generalizarse? Yo creo que aquí hay decisiones que son privativas del Ejecutivo, donde se pueden buscar medidas paliativas, algún tipo de medidas para los barrios en este caso, pero aquí hay que tener decisión y voluntad política. Entonces, si cada medida que se anuncia va a ser puesta en cuestión y las vamos a echar para atrás, ¿por qué no se han construido cárceles en Chile? Esta es la verdad. Porque los últimos anuncios de cárceles finalmente han terminado con que el gobierno ha retrocedido, no este, digamos, otros gobiernos han retrocedido en tomar la decisión, porque es un problema político. Por lo tanto, yo creo que hoy día el problema político es bastante menor que el problema de inseguridad y de crisis que tenemos, y por lo tanto hay que abordarlo con toda la decisión que requiere. Ahora, perdón, una última parte de eso. Usted ha sido candidata y por lo tanto conoce bien la política electoral. Los candidatos tienden a ser extraordinariamente críticos de las cosas que perciben casi como si fuesen municiones particulares contra ellos, cosa que ocurrió en el caso de la alcaldesa Hasler, que percibió que este anuncio básicamente la coloca en una situación de desmedro a la comuna de Santiago y a sus posibilidades electorales. ¿Qué tanto eso puede transformarse de un ruidito a una situación mucho más importante en términos políticos? Bueno, esa es una lectura. Yo veo que también esto, el hecho de que la comuna de Santiago es una comuna de tránsito donde vive mucho menos gente de la que efectivamente usa los servicios y que, por lo tanto, la alcaldesa o el alcalde de Santiago tienen un rol que no es solo un rol respecto de los habitantes o de quienes residen en Santiago, sino también un rol dentro de la ciudad. Y en ese contexto, siendo Santiago una ciudad que está con todos estos problemas de seguridad, yo veo que este compromiso que había adquirido la alcaldesa Iracy Hasler con la seguridad, hace pocos días presentó ahí un trabajo conjunto de sus guardias municipales con carabineros. Bueno, yo creo que se complementa con esto. No veo que sea algo que vaya en contra de su posición electoral, defender al barrio. Yo en eso estoy de acuerdo, que ella pida medidas de mitigación, que haya un control, que haya mayor seguridad también para los habitantes del barrio, porque evidentemente no es grato estar al lado, pero ese problema lo tienen las personas que viven en este barrio hoy día. No lo van a tener a partir de la construcción de la ampliación de la cárcel, ya lo tienen. Hoy día circulan las familias afuera con las encomiendas, están los tipos con los pelotazos. Entonces, el problema no surge a partir del anuncio del ministro ni del presidente. Ese problema existe hoy día y, por lo tanto, hay que hacerse cargo hoy día. Si hay un interés, entre comillas, electoral, háganse cargo del problema que hay hoy día. Eso se lo dice la alcaldesa Hasler. Yo creo que hay que hacerse cargo hoy día, no esperar la construcción. Hoy día, cuando uno camina ahí, es cosa de pasar. En la noche, cuando uno sale, están los tipos tirando los pelotazos. ¿Y eso usted cree que depende solo del municipio? No, depende del Estado, depende de que haya más policía. El ministro Cordero nos hizo una larga reunión donde nos explicó todas las medidas que se han hecho para contener los pelotazos, para que haya más seguridad en los alrededores, pero es una medida del Estado. La alcaldesa lo que tiene que hacer es visibilizar el problema y coordinar, pedir ayuda a las distintas instituciones, en este caso policiales, a la Fiscalía, en fin, Senadora, hacer ver las necesidades de sus vecinos. Evidentemente el problema de la seguridad no es responsabilidad primitiva de ningún alcalde, porque no son sus funciones, pero sí también el gobierno le entrega ingentes recursos, el gobierno regional,
para, digamos, distintas medidas de seguridad para recuperación de espacios públicos, para luminarias, para guardias, para vehículos. Entonces, es un trabajo coordinado del Estado. La seguridad no es responsabilidad de una persona o de un sector, es responsabilidad de todos. Estamos con la senadora Paulina Bodanovich. Hoy día a las 9:30 de la mañana hay una reunión de los presidentes de los partidos oficialistas en la sede del Partido Socialista, ¿cierto? Y es como una segunda pata de lo de anoche. Se llegó a acuerdos con la gente del Frente Amplio, el Partido Comunista, en fin, y todos los que tienen representación y están involucrados en el pacto para los temas pendientes de las municipales y de gobernadores. No, en las municipales nosotros no tenemos temas pendientes. Nosotros tenemos zanjada la discusión. Los candidatos ya están hace más de un mes proclamados. ¿Independencia? ¿No tienen una disputa con el Frente Amplio ahí? No, ahí hay una situación sobreviniente que ocurrió respecto a Independencia, donde con la renuncia de Gonzalo Durán asume quien era nuestra candidata, que es Carola Rivero, y hay un legítimo, digamos, interés de nuestro partido de que pudiera revisarse esa situación. Ahora, entendemos que eso depende de una voluntad del Frente Amplio. ¿Esperaría que bajara la candidatura del Frente Amplio? No, mire, las discusiones yo no las hago por la prensa, pero evidentemente... Pero hágala, pues. No, porque la verdad es que aquí hubo una carta de un grupo de mujeres de nuestro partido que pedía esto, que, bueno, han pedido insistentemente primero primarias, que se hiciera una primaria, no se logró aquello. Y hoy día, claro, hay una petición de apoyo a Carola Rivero y nosotros como mesa del partido hicimos llegar esa solicitud al Frente Amplio. ¿Y? Están a la espera. Vamos a ver, pero la verdad es que esa es una situación particular, pero nosotros tenemos un acuerdo que ya está vigente, estamos subiendo los candidatos al sistema, que, entre paréntesis, quiero decirles que hemos contado con harta colaboración del CERVEL, de los equipos técnicos, de la mesa de trabajo, pero es un problema enorme subir la cantidad de candidatos en un plazo tan acotado y por eso en la ley que estábamos discutiendo, en esta ley corta, también se señalaba que había que subir la nómina de candidatos y nos daban 72 horas para completar todos los antecedentes, cosa que no tenemos aprobada. Y realmente es demasiado engorroso el sistema. O sea, lo pongo porque ayer estuvimos en contacto todo el día tratando de afinar esta situación. Ahora, senadora, incluso la propia oposición ha señalado que para estas elecciones, en términos del orden de las coaliciones, se ve más ordenado el oficialismo que la oposición, que todavía no ha cuajado totalmente en una serie de variables. ¿Usted considera que eso es así, que se sienten más armaditos? Claro, más armaditos, más ordenaditos y más dispuestos en términos de estas elecciones que otras veces? Mire, yo creo que nosotros dimos muestra de esto con la discusión municipal, donde 11 partidos en ese momento logramos un acuerdo histórico de candidaturas únicas. Nunca se había logrado eso. Por lo tanto, y eso fue ya hace 2 meses. Hoy día tenemos también la posibilidad de tener gobernadores o candidaturas únicas a las gobernaciones regionales y vamos a tratar de que así sea. Y si no logramos aquello, veremos la mejor forma, pero realmente tenemos un buen ambiente, un buen espíritu y se están haciendo algunas consideraciones más bien electorales, no de disputa de partidos, sino dónde convendría a lo mejor llevar más de un candidato, pero esto no tiene que ver con una disputa entre los partidos, sino más bien de cuál es el mejor escenario electoral para la coalición y para la democracia cristiana, de manera tal que efectivamente yo creo que los resultados dan muestra de que nosotros hemos sido capaces de avanzar, que no hay dudas de que vamos a lograr llegar al mejor acuerdo electoral para el sector, a diferencia de lo que vemos en la derecha, donde hay una disputa. Yo no veo que tengan todavía acuerdo en alcaldes, son
estamos a 4 o 5 días, o sea, Y de además verdad, con este movimiento y este con la sistema salida del CERVEL, realmente no es como era antiguamente, Ajá. que uno llegaba al acuerdo al último momento y se llegaba con las cajas de papeles Sí. al Claro. CERVEL y se ordenaban, estaban 3, 4 días ordenando papeles adentro. Ahora hay que subirlo Hoy día, al si no sistema. están subidos al sistema, no hay candidatos. Entonces, Oiga, y además en la tenemos un derecha problema. está esta crisis a partir de la situación del senador Javier Macaya, la condena a su padre. Ahora Guillermo Ramírez tiene que llevar adelante esa negociación, pero respecto del caso Macaya, usted es colega del senador Javier Macaya, ¿considera que el asunto termina con la renuncia a la presidencia de la UDI del senador Macaya porque todavía hay presión de ciertos grupos para que deje el Parlamento, para que su padre vuelva a la cárcel? En fin, es un caso que está muy álgido. Sí, bueno, antes de eso, Guillermo Ramírez hoy día viene una entrevista donde dice que él piensa que tiene que Sentarse con con republicanos. el Partido Republicano, que creo que ha sido el gran problema que ha tenido la derecha, que en todo este tiempo no han logrado un diálogo con Una el unidad. Partido Republicano, con el Partido Social Cristiano, y en definitiva eso les ha entorpecido, además de que hay un sector de demócratas, amarillos, o sea, cuadrar esa lista, yo estoy contenta de tener reunión yo en mi sede hoy día a las 9:30. Está un poquito más tranquila la cosa Claro, por allí. está mejor. Mira, lo de la condena del padre de Javier Macaya, yo creo que es un tema extremadamente difícil para la sociedad. Nosotros tenemos que poner el énfasis en los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes que están involucrados, no solo en este caso, porque yo creo que lo que tenemos que dar muestras como país y como sociedad es de que somos capaces de darle garantías a todos quienes eventualmente quieran o tengan que hacer una denuncia de esta índole, que sientan que todo el país va a estar y todo el Estado va a protegerlos, tengan la edad que tengan, sobre todo si son menores de edad. Hay personas que guardan silencio por 20, por 30 años. También tienen que sentir que el Estado va a estar ahí, independientemente de quién haya sido el agresor. Entonces creo que todo esto ha sido muy desafortunado. Los dichos de Javier, el silencio de la derecha también, porque finalmente Evelyn Matei no habló sino hasta mucho después. En fin, creo que la condena a estos hechos tiene que ser realmente transversal y que tiene que haber justicia, en el sentido de que haya igualdad ante la ley. Muy bien. La senadora Paulina Bodanovich en conversación con CNN Chile Radio. Muy buenos días, Paulina. Muy buenos